Terminé siendo infiel a Alexander para sentirme satisfecha, pero ahora él no puede perdonarme. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Sofía, tengo 25 años, y hasta hace poco creía que tenía todo lo que podía desear en la vida. Estaba con Rafael, el hombre que me había acompañado durante 4 maravillosos años. Nuestra historia comenzó en la facultad, cuando él se me acercó tímidamente en una clase de finanzas que compartíamos. Desde el principio, su forma de ser me cautivó. Rafael no era como otros chicos que solo buscaban impresionar, era sencillo, amable y tenía un corazón enorme. Rafael estudiaba arquitectura, y yo me dedicaba al diseño publicitario. Aunque nuestras carreras eran muy distintas, siempre encontrábamos la manera de apoyarnos. Solíamos pasar noches en la biblioteca juntos, aunque él no entendiera mucho sobre estrategias de marketing, y yo no tuviera idea de estructuras arquitectónicas. Su paciencia y dedicación me hacían sentir segura, como si nada en el mundo pudiera salir mal mientras estuviera a su lado. Después de graduarnos, continuamos construyendo nuestra relación. Alquilamos un pequeño apartamento juntos en el corazón de la metrópoli. Aunque no era lujoso, para nosotros era nuestro hogar, un lugar lleno de amor y planes para el futuro. Pero, como descubriría más adelante, a veces el amor no es suficiente para sostenerlo todo. El primer año viviendo juntos fue como un sueño. Rafael consiguió un trabajo estable en una empresa de tecnología, mientras que yo comenzaba a avanzar en mi carrera en publicidad digital. Nos organizábamos para pagar las cuentas y ahorrar para nuestras metas, como comprar una casa algún día o viajar a Asia. Él era un hombre increíblemente atento. Siempre encontraba formas de alegrar mis días, desde flores inesperadas hasta preparar mi plato favorito después de un día difícil. Aunque no era el más romántico con palabras, sus acciones hablaban por él. Recuerdo un día en que llegué agotada del trabajo y, al entrar al apartamento, encontré la mesa decorada con velas y mi comida favorita esperándome. Rafael había trabajado hasta tarde ese día, pero aún así se había esforzado por preparar algo especial para mí. Todo parecía perfecto. Éramos la pareja que todos envidiaban, estables, enamorados y con un futuro prometedor por delante. Pero en algún momento, sin darme cuenta, empecé a sentir que algo faltaba. No sé cuándo comenzó exactamente, pero recuerdo que al entrar al segundo año viviendo juntos, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Tal vez fue la rutina, o quizás la manera en que nuestras vidas se habían vuelto tan previsibles. Durante la semana, ambos estábamos tan ocupados con el trabajo que apenas hablábamos más allá de lo necesario. Los fines de semana, solíamos ir a los mismos lugares, ver las mismas películas y hablar de los mismos temas. Aunque Rafael seguía siendo el hombre maravilloso que siempre había sido, sentía que nuestra relación se había vuelto monótona. No me malinterpreten, sabía que él me amaba, pero esa chispa inicial, esa emoción de los primeros años, parecía haberse desvanecido. A veces me preguntaba si esto era normal en todas las relaciones largas o si solo nos estaba pasando a nosotros. Intenté ignorar esos sentimientos, diciéndome que era una etapa pasajera. Después de todo, ¿cómo podía quejarme cuando tenía un novio tan perfecto? Pero esa insatisfacción empezó a crecer, y aunque no lo sabía en ese momento, se convertiría en el principio del fin. Mis días se volvieron una rutina monótona: levantarme temprano, ir al trabajo, regresar a casa, cenar con Rafael, ver algo en la televisión y dormir. Aunque apreciaba nuestra estabilidad, algo dentro de mí se sentía vacío. Quería sentirme viva de nuevo, experimentar esa emoción que solía sentir cuando Rafael y yo nos conocimos. Pero en lugar de hablar con él sobre lo que estaba sintiendo, lo guardé para mí misma. En el trabajo, las cosas eran diferentes. Estaba rodeada de personas con personalidades vibrantes y contagiosas. Uno de ellos era Nicolás, un nuevo compañero que se había unido al equipo de publicidad. Nicolás era todo lo opuesto a Rafael, extrovertido, espontáneo y con un sentido del humor que hacía reír a toda la oficina. Al principio, no le presté demasiada atención. Pero Nicolás tenía una habilidad especial para hacerte sentir especial. Siempre encontraba una excusa para hablar conmigo, ya fuera para pedirme ayuda con un proyecto o para hacerme reír con algún comentario ingenioso. Aunque sabía que estaba cruzando una línea emocional, no podía evitar disfrutar de su compañía. Me hacía sentir vista, deseada, algo que hacía tiempo no experimentaba. Una tarde, después de una reunión especialmente estresante, Nicolás me invitó a tomar un café. Acepté, diciéndome a mí misma que era algo completamente inocente. Pasamos horas hablando, riéndonos y compartiendo historias. Me sentí como si estuviera conociendo a alguien por primera vez, esa emoción que había estado anhelando por tanto tiempo. A partir de ese día, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y personales. Nicolás sabía cómo hacerme sentir valorada, lo que en mi mente justificaba como algo que Rafael no hacía. Por supuesto, ahora me doy cuenta de lo injusto que era comparar a dos personas tan diferentes, pero en ese momento, me dejé llevar por mis emociones. Aunque me decía a mí misma que todo era inofensivo, sabía que estaba jugando con fuego.
Pero en lugar de alejarme, seguía acercándome más. Comencé a mentirle a Rafael, algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Le decía que tenía reuniones o que estaba demasiado cansada para salir. En realidad, estaba pasando tiempo con Nicolás, disfrutando de esa conexión que me hacía sentir viva nuevamente. Cada vez que estaba con Nicolás, me prometía que sería la última vez, que no podía seguir haciendo esto. Pero la emoción y el placer de sentirme deseada eran demasiado adictivos. Y mientras más me acercaba a él, más me alejaba de Rafael, tanto física como emocionalmente. La noche en que todo cambió, Rafael llegó a casa cansado después de un largo día en la oficina. Yo ya estaba en casa, sentada en el sofá, revisando mi teléfono. Había estado intercambiando mensajes con Nicolás durante toda la tarde, algo que se había vuelto una rutina. Rafael me dio un beso rápido en la mejilla, dejó su maletín en la mesa y se dirigió a la cocina. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó desde el otro lado de la habitación mientras llenaba un vaso con agua. Normal, lo de siempre, respondí sin siquiera mirarlo, enfocada en mi pantalla. En realidad, no era cierto. Mi día había estado lleno de risas y conversaciones con Nicolás. Habíamos compartido un almuerzo, y aunque intentaba justificarlo como una reunión de trabajo, sabía que era mucho más que eso. Había algo en la manera en que Nicolás me miraba, como si fuera la única persona en el mundo, que hacía que olvidara todo lo demás, incluso a Rafael. Esa noche, Rafael sugirió que saliéramos a cenar juntos, pero yo inventé una excusa: estoy agotada, mejor otro día. Lo vi decepcionado, pero no insistió. Esa era una de las cosas que siempre me habían gustado de él, su respeto por mis decisiones. Pero esa noche, en lugar de quedarme en casa, decidí salir con Nicolás. Lo llamé y le dije que necesitaba despejarme, que necesitaba compañía. Él no dudó ni un segundo antes de aceptar. Nos encontramos en un bar discreto del centro, donde pasamos horas bebiendo, riendo y compartiendo historias. Había algo intrigante en su atención, en cómo hacía que todo girara en torno a mí. Esa noche, cuando Nicolás me acompañó a mi auto, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue el alcohol, tal vez fue mi insatisfacción, pero cuando se inclinó para besarme, no me aparté. Fue un beso largo, intenso, lleno de una pasión que hacía tiempo no sentía. En ese momento, no pensé en las consecuencias y en cómo este pequeño acto cambiaría todo para siempre. Cuando llegué a casa, Rafael ya estaba dormido. Me metí en la cama junto a él, sintiéndome como la peor persona del mundo. Mientras lo observaba dormir, me di cuenta de cuánto lo amaba, pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en Nicolás y en lo que había sucedido esa noche. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía emocionada por la conexión que había compartido con Nicolás. Pero por otro lado, la culpa me carcomía. Cada vez que Rafael me sonreía, cada vez que hacía algo por mí, sentía un nudo en el estómago. Intenté justificar lo que había hecho, diciéndome a mí misma que era solo un beso, que no significaba nada. Pero sabía que eso no era cierto. ¿Por qué, si realmente no significaba nada, seguía pensando en Nicolás? ¿Por qué seguía buscando excusas para pasar tiempo con él? La situación empeoró cuando Nicolás comenzó a buscarme más activamente. Me enviaba mensajes durante el día, me hacía cumplidos y encontraba cualquier excusa para acercarse a mí en el trabajo. Aunque sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, no pude resistirme. Había algo en su atención y en cómo me hacía sentir deseada que me resultaba adictivo. Una tarde, mientras Rafael estaba en el trabajo, Nicolás me invitó a su apartamento. Sabía que lo correcto era decir que no, pero una parte de mí quería ir. Quería sentir esa emoción, esa chispa que hacía tiempo no sentía con Rafael. Cuando llegué al apartamento de Nicolás, sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Y aunque cada fibra de mi ser me decía que me detuviera, no lo hice. Esa tarde, fui completamente infiel a Rafael. Después de lo que sucedió con Nicolás, me sentí destrozada. Cada vez que miraba a Rafael, sentía una mezcla de amor y culpa que era casi insoportable. Intenté compensarlo siendo más atenta, más cariñosa, pero nada parecía suficiente. Porque, al final del día, sabía que lo había traicionado de la peor manera posible. Por su parte, Rafael parecía feliz, ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Seguía siendo el novio perfecto, preocupado por mí, haciendo todo lo posible para que nuestra relación funcionara. Y eso solo hacía que mi culpa fuera aún más difícil de soportar. Intenté distanciarme de Nicolás, pero él no estaba dispuesto a dejarme ir. Me enviaba mensajes constantemente, recordándome los momentos que habíamos compartido, diciéndome que quería estar conmigo. Y aunque sabía que debía cortarlo de raíz, seguía respondiendo. Fue un círculo vicioso. Cada vez que estaba con Nicolás, me sentía viva y emocionada. Pero tan pronto como regresaba a casa, la realidad me golpeaba con fuerza. Estaba destruyendo algo hermoso, algo que muchos desearían entender, por un capricho,
por una necesidad de sentir algo diferente, no fue fácil tomar la decisión de confesar. Pasé días dándole vueltas en mi cabeza, debatiéndome entre decirle la verdad o seguir viviendo con el peso de mi culpa. Pero cada vez que veía a Rafael mirarme con esa mezcla de amor y confianza que siempre había tenido, el nudo en mi pecho se hacía más grande. Sabía que no podía seguir con esa mentira. Él merecía saberlo, aunque eso significara perderlo para siempre. Esa noche, mientras cenábamos juntos, decidí que era el momento. Rafael estaba sentado frente a mí, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Parecía tranquilo, incluso feliz, mientras hablaba de sus planes para el próximo fin de semana. Yo apenas podía escuchar lo que decía, mi mente estaba en otra parte, construyendo y reconstruyendo las palabras que debía decirle. ¿Estás bien, Sofía? Te veo distante, preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. Lo miré, y en ese instante, supe que no podía posponerlo más. Dejé mi tenedor sobre el plato y tomé un sorbo de agua, intentando calmar el temblor de mis manos. Rafael, hay algo de lo que tenemos que hablar, algo importante, dije, apenas pudiendo sostenerle la mirada. Él frunció el ceño, dejando su servilleta sobre la mesa. Su rostro cambió de inmediato, pasando de la relajación al nerviosismo. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono que denotaba preocupación. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero nada de lo que podía decir iba a suavizar el golpe. Así que simplemente lo solté. He sido infiel, Rafael. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, devastadoras. Su rostro pasó de la preocupación al completo desconcierto. Durante unos segundos, no dijo nada. Parecía estar procesando lo que acababa de escuchar, como si su cerebro se negara a aceptar que fuera cierto. ¿Qué?, preguntó finalmente, en un tono bajo y casi inaudible. No puedo mentirte más. He estado viéndome con alguien. Nicolás, del trabajo. Lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera terminar la frase. Su reacción fue como un golpe en el estómago. Rafael se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla hacia atrás con tanta fuerza que casi cayó al suelo. Caminó hacia la ventana, pasando las manos por su cabello en un gesto de incredulidad. ¿Cómo pudiste, Sofía? ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, volteándose hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Me levanté, temblando, y traté de acercarme a él, pero levantó una mano para detenerme. Por favor, déjame explicarte, suplicé, mi voz quebrándose. ¿Explicarme qué?, me dijo, alzando la voz por primera vez. Nunca lo había visto así, tan herido, tan lleno de rabia. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. ¿Cómo justificas traicionar a alguien que te ha dado todo? ¿Qué te ama? ¿Qué clase de explicación puede arreglar esto? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Porque sabía que tenía razón. No había justificación para lo que había hecho, Rafael. Yo me sentía perdida, insatisfecha. No es tu culpa, es mía. Me equivoqué, me dejé llevar. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos. ¿Insatisfecha?, repitió con una risa amarga. ¿Y pensaste que la solución era buscar a otro? ¿Ni siquiera tuviste el valor de hablar conmigo, de decirme lo que sentías? ¿Acaso yo no era suficiente para ti? Cada una de sus palabras era como una daga clavándose en mi pecho. Sabía que todo lo que decía era cierto, pero escucharlo de su boca lo hacía aún más doloroso. Te amo, Rafael. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo arreglar esto, puedo ser mejor, le dije, suplicando. ¿Amarme? Me interrumpió con los ojos llenos de lágrimas. Si realmente me amaras, esto nunca habría pasado, Sofía. Lo que hiciste no fue un error, fue una decisión. Una decisión que destruyó todo lo que construimos juntos. Se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado. Había una frialdad en sus ojos que nunca había visto antes. No puedo hacer esto, Sofía. No puedo mirarte y no recordar lo que hiciste. No puedo seguir con alguien que me traicionó de esta manera. Intenté acercarme a él, pero retrocedió como si mi mera presencia le doliera. Por favor, Rafael, no me dejes. Podemos superar esto juntos, te lo prometo. No, Sofía. Esto no se supera. Esto nos destruyó. Y con esas palabras, salió del apartamento, dejándome sola. Me derrumbé en el suelo, llorando desconsoladamente. Sentía que mi mundo se desmoronaba, que había perdido lo más importante de mi vida por una decisión impulsiva y egoísta. Esa noche dormí en nuestra cama por última vez. O más bien, me quedé despierta, abrazando una almohada y deseando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero no lo era. Al día siguiente,
Rafael regresó solo para recoger sus cosas. No me dirigió ni una sola palabra. Simplemente tomó lo que necesitaba y se fue. Lo vi irse por la puerta y supe, en ese momento, que lo había perdido para siempre. Después de que Rafael cerró la puerta por última vez, el silencio se convirtió en un eco desgarrador. Me quedé sentada en el suelo por horas, mirando la nada, como si el tiempo tuviera en pausa. No podía procesar del todo lo que acababa de suceder. Lo había perdido, y no había nadie más a quien culpar excepto a mí. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de dolor, arrepentimiento y soledad. Me quedé en el apartamento, incapaz de enfrentar al mundo exterior. Cada rincón del lugar estaba impregnado de recuerdos de Rafael. Desde la taza que solía usar para su café por las mañanas, hasta el lado izquierdo de la cama, ahora frío y vacío. No podía dejar de pensar en él. Su risa, la forma en que me miraba cuando estaba concentrado en algo, la manera en que siempre encontraba tiempo para hacerme sentir especial, incluso en los días más ocupados. Lo había dado todo por mí, y yo lo había destruido por algo tan insignificante. Intenté llamarlo varias veces. Las primeras semanas, le mandé mensajes casi todos los días, suplicándole que me escuchara, que me diera una oportunidad para explicarme mejor. Pero él no respondía. Eventualmente, sus mensajes dejaron de mostrarse como entregados. Me bloqueó. Decidí escribirle una carta. Pasé horas eligiendo las palabras correctas, tratando de transmitir cuánto lo lamentaba y cuánto lo amaba. Le expliqué que lo que hice no fue por falta de amor, sino por inseguridad, por errores que yo misma no podía comprender del todo en ese momento. Dejé la carta en la recepción de su nuevo edificio, esperando que la leyera. Nunca supe si lo hizo. No pasaba un solo día sin que mi mente volviera al momento en que traicioné a Rafael. Recordaba cómo Nicolás había sido, en el fondo, una distracción pasajera, algo que nunca podría compararse con lo que Rafael significaba para mí. Había arruinado algo precioso por algo que ni siquiera valía la pena. Meses después, decidí buscar ayuda profesional. Fui a terapia, donde aprendí a enfrentar mis errores y aceptar la responsabilidad por mis acciones. Mi terapeuta me ayudó a entender que mi infidelidad no había sido solo un acto impulsivo, sino el resultado de problemas más profundos que nunca había abordado, inseguridades, miedo al compromiso total y una incapacidad para comunicar mis necesidades. A pesar de todo el trabajo que hice en mí misma, nunca dejé de lamentar haber perdido a Rafael. Sabía que había tomado la decisión correcta al no perdonarme. Él merecía algo mejor, alguien que lo valorara como yo no supe hacerlo. Ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de que mi mayor error no fue solo traicionar a Rafael, sino traicionarme a mí misma al no valorar lo que teníamos. Vivir con este arrepentimiento es una carga que llevaré para siempre, pero también es un recordatorio de lo importante que es valorar a las personas que realmente nos aman. Rafael siempre será el gran amor de mi vida, pero he aprendido que no puedo aferrarme al pasado. Todo lo que puedo hacer ahora es aprender de mis errores y esperar que algún día pueda encontrar la paz que tanto deseo.